En Navidad, mi hermana me regaló una prueba de paternidad para que recuerdes que no eres parte de esta familia. Mientras papá se reía histéricamente, mamá añadió, finalmente demostrando lo que siempre supimos. Mi hermano se burló. Es hora de enfrentar la realidad, forastero. Así que le di a papá una caja negra. Y cuando la abrió, sus manos comenzaron a temblar. Todavía recuerdo el momento exacto en que mi vida cambió para siempre. Era la mañana de Navidad de 2023, y estaba sentado en la sala de estar de mi infancia, rodeado por el caos familiar del papel de regalo rasgado y el olor de los rollos de canela de mamá horneándose en la cocina. A los 28 años, pensaba que ya había superado la emoción de la mañana de Navidad, pero había algo reconfortante en mantener estas tradiciones familiares. Mi nombre es Brandon, y siempre he sido la oveja negra en la familia Johnson. Mientras que mi hermana Allison tenía penetrantes ojos azules y el cabello castaño rojizo de mamá, y mi hermano Trevor heredó la complexión alta y delgada de papá y el ingenio agudo de mamá, yo de alguna manera terminé con cabello castaño oscuro, ojos color avellana y una constitución más robusta que me hacía parecer que pertenecía a un acervo genético completamente diferente. Durante mi infancia, las bromas eran constantes, pero aparentemente inofensivas. El hijo del lechero, bromeaban. O quizás eres adoptado. Yo me reía con ellos, asumiendo que era solo la típica burla entre hermanos. Pero a medida que crecía, los comentarios se volvieron más hirientes, más crueles. Durante las reuniones familiares, los parientes hacían comentarios sarcásticos sobre cómo no me parecía a un Johnson. En la secundaria, cuando tenía dificultades con las matemáticas mientras Allison y Trevor sobresalían, papá sacudía la cabeza y murmuraba, no sé de dónde lo sacas. Ciertamente no de mí. Mamá simplemente se encogía de hombros y decía, supongo que algunas personas son simplemente diferentes. La distancia emocional creció con los años. Cuando me gradué de la universidad con un título en ingeniería, papá apenas levantó la vista de su periódico. Cuando Allison obtuvo su título en artes liberales, él le organizó una fiesta. Cuando Trevor consiguió su primer trabajo en una firma de marketing, papá no podía dejar de presumir ante los vecinos. Cuando me ascendieron a ingeniero senior en una empresa de tecnología, ganando más que mis dos hermanos juntos, la respuesta fue un tibio "qué bien, querido" de mamá. Traté de convencerme de que no importaba. Tenía mi propia vida, mi propio apartamento, mi propio éxito. Pero en el fondo, la constante sensación de estar afuera mirando hacia adentro me desgastaba. Ansiaba su aceptación, su aprobación, su amor, el tipo de amor que parecían dar tan libremente a Allison y Trevor. Esa mañana de Navidad comenzó como cualquier otra. Allison, ahora de 31 años y profesora de inglés de secundaria, estaba sentada en el sofá con su suéter navideño perfectamente coordinado, como si hubiera salido de un catálogo de fiestas. Trevor, de 25 años y todavía viviendo en casa mientras se encontraba a sí mismo, estaba tirado en el suelo en pijama, rodeado de costosos aparatos electrónicos que papá le había comprado. Mamá, Linda, iba de un lado a otro con su delantal festivo, desempeñando el papel de anfitriona perfecta. Papá, Robert, estaba sentado en su sillón de cuero como un rey observando su dominio. El intercambio de regalos procedió normalmente al principio. Allison le dio a mamá un paquete de día de spa. Trevor le dio a papá una botella de whisky caro y yo les di a todos regalos personalizados y bien pensados que había pasado semanas seleccionando. Sus regalos para mí eran claramente ocurrencias de último momento. Una tarjeta de regalo genérica por aquí, un libro al azar por allá. Nada que sugiriera que habían pensado realmente en lo que yo podría querer o necesitar. Entonces Allison metió la mano debajo del árbol y sacó una pequeña caja envuelta. El tipo de caja que generalmente contenía joyas o algo precioso. Tenía una extraña sonrisa en su rostro mientras me la entregaba. Este es especial, Brandon, dijo, su voz goteando una falsa dulzura. Creo que es algo que realmente necesitas ver. La desenvolví con cuidado, mi corazón realmente dio un vuelco, porque por un momento, pensé, quizás era esto. Quizás este era el gesto que me demostraría que realmente era parte de esta familia. Dentro de la caja había un kit de prueba de paternidad. La habitación quedó en silencio absoluto, excepto por la música navideña que sonaba suavemente de fondo. Me quedé mirando el kit, mi cerebro luchando por procesar lo que estaba viendo. Entonces Allison habló de nuevo, su voz ahora fría y cortante.
Para que recuerdes que no eres parte de esta familia. Las palabras me golpearon como un golpe físico. La miré, esperando ver alguna señal de que esto era una broma cruel, pero su rostro era de una seriedad pétrea. Fue entonces cuando papá comenzó a reír. No una risita, no una risa nerviosa, sino una carcajada histérica en toda regla. Estaba doblado en su silla, golpeándose la rodilla como si esto fuera lo más divertido que hubiera visto en su vida. «Oh, esto es genial», jadeó entre risas. «Eso es absolutamente perfecto, Allison». Mamá intervino entonces, su voz llena de una satisfacción que me heló la sangre. Finalmente demostrando lo que siempre supimos. Trevor, para no quedarse atrás, levantó la vista de su montón de regalos y me lanzó una mueca de desprecio. Es hora de enfrentar la realidad. ¿Forastero? Me senté allí sosteniendo este kit de prueba de paternidad, sintiendo como si el mundo acabara de moverse bajo mis pies. Esto no era una crueldad espontánea. Esto fue planeado. Lo discutieron. Compraron este kit específicamente para humillarme en la mañana de Navidad. Las 3 personas a las que había pasado toda mi vida tratando de ganarme me acababan de dar el golpe más devastador que se les ocurrió, y estaban disfrutando cada segundo. «Úsalo», dijo Allison, inclinándose hacia adelante con ojos brillantes. «Vamos a resolver esta cuestión de una vez por todas». «Sí», añadió Trevor. «Todos nos morimos por saber qué tan forastero eres en realidad». Papá todavía se reía, secándose las lágrimas de los ojos. «Este es el mejor regalo de Navidad de todos, Allison». «Absolutamente brillante», asintió mamá con aprobación. Ya era hora de que alguien abordara el elefante en la habitación. Miré sus rostros. Estas personas que se suponía que debían amarme, que se suponía que eran mi familia, y no vi nada más que desprecio, diversión y satisfacción por mi dolor. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Pero algo más también se cristalizó. Una parte fría y calculadora de mi cerebro a la que nunca antes había accedido de repente se activó. Me levanté lentamente, todavía sosteniendo el kit de prueba de paternidad. «¿Saben qué?», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Tienen toda la razón. Es hora de que abordemos el elefante en la habitación». Caminé hacia mi abrigo, que estaba colgado junto a la puerta, y metí la mano en el bolsillo interior. Saqué una pequeña caja negra, del tipo en que vienen las joyas caras, y volví a la silla de papá. «Antes de que hagamos mi prueba», dije, entregándole la caja. «Tengo un regalo más para ti, papá. Creo que deberías abrirlo primero». Papá tomó la caja, todavía sonriendo por su risa anterior. «¿Qué es esto?» «Una especie de ofrenda de paz», preguntó burlonamente. «Algo así», respondí. «¿Por qué no la abres y ves?» La habitación volvió a quedar en silencio mientras papá levantaba la tapa de la caja negra. Dentro, acomodado en terciopelo negro, había una sola hoja de papel, doblada en pequeño. Papá la desdobló, y observé cómo su rostro pasaba de divertido a confundido y a absolutamente horrorizado. Sus manos comenzaron a temblar tan violentamente que el papel se sacudía. «¿Qué es, Robert?», preguntó mamá, acercándose para mirar por encima de su hombro. El rostro de papá se había vuelto completamente blanco. Me miró con una expresión que nunca antes había visto. Puro terror sin adulterar. «¿De dónde sacaste esto?», susurró. «Del mismo lugar donde obtuve las otras copias», dije con calma. «Y del mismo lugar donde obtuve las fotos y los vídeos». Mamá le arrebató el papel de las manos temblorosas a papá y lo leyó. Observé cómo su rostro pasaba por la misma transformación. Confusión, reconocimiento, horror. De hecho, jadeó y retrocedió. «¿Qué es?», exigió Allison. «¿Qué hay en ese papel?». Miré a mi hermana y a mi hermano, quienes ahora estaban sentados erguidos, sintiendo que algo había cambiado dramáticamente en la habitación. «Es una prueba de ADN», dije simplemente. Pero no del tipo que esperaban. El papel en esa caja era el resultado de una prueba de paternidad que había realizado en secreto 6 meses antes. Pero yo no era el sujeto de la prueba. Lo era papá. Y los resultados mostraban que Trevor, el niño de oro, el bebé de la familia, el que más se parecía a papá, en realidad no era el hijo biológico de papá. Pero esa ni siquiera era la mejor parte.
La mejor parte fue cómo descubrí esta información en primer lugar. Verán, trabajo en tecnología y soy muy bueno en lo que hago. Cuando eres bueno en tecnología, desarrollas ciertas habilidades que van más allá de tu trabajo diario. Habilidades que implican acceder a información que la gente cree que es privada. Habilidades que implican encontrar cosas que la gente pensaba que estaban enterradas para siempre. Hace unos 8 meses, finalmente me cansé de ser tratado como un extraño en mi propia familia. Decidí investigar un poco, pensando que quizás encontraría algunos documentos familiares antiguos o fotos que me ayudarían a entender por qué me sentía tan desconectado de estas personas. Lo que encontré en su lugar fue mucho mejor. Encontré las antiguas cuentas de correo electrónico de mamá. Todas, incluidas las de hace 26 años que ella pensaba que habían sido eliminadas para siempre. Las que contenían una correspondencia muy apasionada y muy explícita con un hombre llamado Marcus Rivera. La correspondencia estaba fechada exactamente 9 meses antes de que naciera Trevor. La correspondencia que incluía fotos, muchas fotos, y discusiones detalladas sobre su aventura y cómo mamá iba a hacer pasar al bebé de Marcus por el de su esposo. Pero Marcus no era un tipo cualquiera. Marcus Rivera era el socio de negocios y mejor amigo de Robert, el hombre que había sido el padrino de Trevor, el hombre que se había mudado misteriosamente al otro lado del país justo después de que Trevor naciera y del que nunca más se supo nada. Una vez que tuve esa información, fue bastante fácil localizar a Marcus. Ahora vivía en California, casado y con hijos propios, y aparentemente no tenía idea de que había dejado un hijo en Ohio. El proceso de investigación me había llevado meses de trabajo cuidadoso y metódico. Había comenzado creando perfiles falsos en redes sociales para conectar con personas que podrían haber conocido a Marcus durante su tiempo en Ohio. Había revisado antiguos registros comerciales, archivos de periódicos e incluso anuarios de secundaria. Cada pista que seguía pintaba una imagen más clara de lo que realmente había sucedido hace 26 años. Marcus Rivera no solo había sido el socio de negocios de papá. Había sido su mejor amigo desde la universidad. Habían comenzado su empresa de construcción juntos, la habían levantado de la nada hasta convertirla en una empresa exitosa. Marcus había sido el padrino en la boda de mamá y papá. Había estado en cada barbacoa familiar, en cada reunión festiva, en cada hito importante de sus vidas, hasta que de repente ya no estuvo. Los correos electrónicos que había recuperado pintaban una vívida imagen de la aventura. Había comenzado de manera bastante inocente. Mamá quejándose de sentirse abandonada mientras papá trabajaba largas horas construyendo el negocio. Marcus ofreciendo un oído comprensivo, luego un hombro en el que llorar, y luego mucho más. Los mensajes mostraban una relación apasionada e intensa que había durado 6 meses. 6 meses de reuniones secretas, mentiras elaboradas para cubrir sus huellas y declaraciones de amor cada vez más desesperadas. Pero los correos electrónicos más condenatorios llegaron hacia el final de la aventura. Mamá había descubierto que estaba embarazada, y el momento dejaba claro que Marcus podría ser el padre. Los mensajes mostraban su pánico, el deseo inicial de Marcus de decirle la verdad a Robert, y las súplicas desesperadas de mamá para que guardara silencio. El último correo electrónico de la cadena era de mamá diciéndole a Marcus que había convencido a Robert de que el bebé era suyo y que Marcus necesitaba desaparecer si realmente la amaba. Si realmente te preocupas por mí y por la amistad de Robert, te irás, había escrito. Déjanos tener nuestra familia. Deja que Robert crea que este bebé es suyo. Es la única manera en que todos podemos superar este error. La respuesta de Marcus había sido desgarradora. Me iré, pero Linda, ese es mi hijo el que llevas. Algún día, espero que le digas la verdad. Merece saber quién es su verdadero padre. El último mensaje de mamá había sido frío y definitivo. No, será un Johnson, no un Rivera. Eso es lo mejor para todos. Cuando contacté a Marcus y le expliqué la situación, al principio se mostró escéptico. Pero cuando le envié fotos de Trevor, el parecido era inconfundible. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos marrones profundos, la misma mandíbula cuadrada que siempre había pensado que Trevor había heredado de algún pariente lejano de los Johnson. Marcus aceptó una prueba de ADN, y mientras esperábamos los resultados, hablamos durante horas por videollamadas. Me contó sobre la vida que había construido en California, cómo intentó olvidar Ohio, pero nunca había dejado de preguntarse por el niño que había dejado atrás.
Se había casado con una mujer maravillosa llamada Rosa, tenía 2 hijas y había construido un exitoso negocio de contratación. Pero siempre había sentido que algo le faltaba. Pienso en ese bebé cada año en su cumpleaños, me había dicho Marcus durante una de nuestras conversaciones. He querido contactarlo tantas veces, pero le hice una promesa a tu madre. Pensé que estaba haciendo lo correcto al mantenerme alejado. Cuando los resultados del ADN volvieron mostrando una probabilidad del 99,98% de que Marcus era el padre biológico de Trevor, se echó a llorar en nuestra videollamada. 25 años de incertidumbre, de culpa, de preguntarse qué pasaría si finalmente habían sido respondidos. Pero Marcus no era el único secreto familiar que había descubierto durante mi investigación. Cuanto más profundizaba en la historia de mi familia, más mentiras descubría. Descubrí que papá siempre había sospechado que Trevor no era su hijo biológico. Las diferencias físicas que yo había atribuido a la variación genética eran en realidad una evidencia flagrante que Robert había estado ignorando durante años. Pero en lugar de enfrentar la verdad, había elegido vivir en la negación y desquitar sus frustraciones conmigo, el hijo que en realidad era su hijo biológico. El descubrimiento más perjudicial llegó cuando encontré los antiguos expedientes médicos del Dr. Henderson a través de una fuente inesperada. Mi prima Jenny trabajaba como empleada de registros en la clínica médica, y durante una conversación casual en una barbacoa familiar a principios de ese año, había mencionado haber visto mi nombre en algunos archivos antiguos. Le pareció gracioso que papá hubiera solicitado una consulta privada sobre los resultados de mi análisis de sangre cuando tenía 16 años. Cuando la presioné para que me diera detalles, reveló que el Dr. Henderson había mantenido notas detalladas sobre la reacción inusual de papá al enterarse de que yo era definitivamente su hijo biológico. El padre del paciente parecía angustiado por la confirmación de la paternidad, había escrito el médico. Solicitó que los resultados no se compartieran con otros miembros de la familia. Cuando se le preguntó por qué, el padre declaró que algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Se recomendó terapia familiar, pero el padre la declinó. Papá había pasado 12 años sabiendo que yo era su hijo biológico mientras dejaba que la familia me tratara como a un extraño. Incluso lo había fomentado. Cada broma sobre el lechero, cada comentario sobre cómo no me parecía a un Johnson. Cada momento en que me había hecho sentir que no pertenecía, él sabía que todo se basaba en una mentira y lo había dejado continuar. La peor parte fue darme cuenta de por qué lo había hecho. En su lógica retorcida, si podía hacer que todos creyeran que yo no era realmente su hijo, entonces podría justificar tratar a Trevor como su verdadero heredero. Podía verter todo su amor y atención paternal en el niño que sabía que no era su hijo biológico, mientras rechazaba al hijo que sí lo era. También descubrí que las disparidades financieras que había notado a lo largo de los años no eran accidentales. Papá había estado favoreciendo sistemáticamente a Trevor de maneras que nunca había comprendido del todo. El fondo universitario de Trevor había sido 3 veces más grande que el mío. Cuando Trevor tuvo accidentes de coche, papá había pagado las reparaciones y los aumentos del seguro sin cuestionarlo. Cuando necesité ayuda con mis préstamos estudiantiles, papá me dijo que forjaría mi carácter pagarlos yo mismo. El negocio que papá y Marcus habían construido juntos. Papá nunca había disuelto adecuadamente la sociedad después de que Marcus se fuera. Según el acuerdo de sociedad original que encontré en los archivos antiguos de papá, Marcus todavía tenía derecho legal a una parte de los activos del negocio. La empresa de construcción que papá siempre había afirmado haber construido con sus propias manos valía en realidad millones. Y Marcus nunca había recibido un centavo de lo que se le debía. Más importante aún, papá había estado ocultando activamente la participación de propiedad legal continua de Marcus y había estado operando fraudulentamente como el único propietario durante 25 años. Esto me dio otra capa de ventaja que ni siquiera había planeado. No solo podía exponer los secretos de la familia, sino que también podría ayudar a Marcus a reclamar lo que era legalmente suyo. Si bien las disputas de sociedad tradicionales podrían haber prescrito, el fraude continuo y las violaciones del deber fiduciario tienen periodos de prescripción mucho más largos. Armado con toda esta información, había pasado semanas planeando exactamente cómo revelarlo todo. Había considerado diferentes enfoques, enfrentarlos en privado, enviar cartas anónimas o simplemente desaparecer de sus vidas sin explicación. Pero cuanto más pensaba en esa tradición de la mañana de Navidad y en cómo siempre me habían hecho sentir como un invitado no deseado en la celebración de mi propia familia,
más me daba cuenta de que la Navidad era el escenario perfecto para mi revelación. Había preparado múltiples planes de respaldo. Si intentaban desestimar la evidencia de ADN, tenía los correos electrónicos. Si intentaban afirmar que los correos electrónicos eran falsos, tenía los registros comerciales. Si intentaban manipularme sobre mi propia prueba de paternidad, tenía las notas médicas del Dr. Henderson. Incluso había preparado una presentación en mi computadora portátil con fotografías, documentos y cronogramas, por si acaso necesitaban ayudas visuales para comprender el alcance total de su engaño. La caja negra había sido una inspiración de último minuto. Quería algo dramático, algo que captara su atención antes de soltar la bomba. La única hoja de papel dentro eran solo los resultados de la prueba de ADN que mostraban la verdadera paternidad de Trevor, pero la había formateado para que pareciera lo más oficial y devastadora posible. También había tomado precauciones para protegerme. Ya había trasladado la mayoría de mis pertenencias de mi apartamento a una unidad de almacenamiento. Le había avisado a mi jefe que podría necesitar tomarme un tiempo libre por una emergencia familiar. Incluso había consultado con un abogado sobre un posible acoso o represalias, aunque sospechaba que una vez que saliera la verdad, mi familia estaría demasiado ocupada lidiando con sus propios problemas como para molestarme. No entiendo, dijo Allison, mirando de un lado a otro entre nuestros padres. ¿Qué está pasando? Saqué mi teléfono y les mostré la pantalla. En ella había una foto de Trevor y Marcus Rivera uno al lado del otro. El parecido era sorprendente, mucho más sorprendente que cualquier parecido que Trevor hubiera tenido alguna vez con Robert. Conoce a tu verdadero padre, Trevor, dije. Marcus Rivera, el antiguo amante de mamá y el antiguo mejor amigo de papá. El rostro de Trevor se puso blanco. Eso no es posible. Oh, pero lo es, dije. Y tengo los resultados de ADN para demostrarlo. También tengo todos los correos electrónicos antiguos de mamá detallando su aventura. Tengo fotos que ella le envió. Tengo vídeos que hicieron juntos. Tengo recibos de hotel, estados de cuenta de tarjetas de crédito y mensajes de texto que abarcan un periodo de 6 meses en 1998. Mamá se desplomó en una silla, con el rostro hundido entre las manos. Papá todavía miraba el papel, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Pero esa ni siquiera es la mejor parte, continué, mi voz fortaleciéndose con cada palabra. La mejor parte es lo que descubrí sobre por qué todos ustedes me han estado tratando como un extraño toda mi vida. Saqué un sobremanila del bolsillo de mi abrigo y volqué su contenido sobre la mesa de café. Más papeles, más fotos, más pruebas. Papá, ¿recuerdas cuando tenía 16 años y necesitaba un análisis de sangre para ese examen físico deportivo, e insististe en venir conmigo al consultorio del médico, y tuviste una conversación muy privada con el Dr. Henderson después? El rostro de Robert se puso aún más blanco si cabe. Resulta que el Dr. Henderson guardaba registros muy detallados, incluidos los registros del análisis de sangre que confirmaron que yo era, de hecho, tu hijo biológico, y los registros de tu reacción cuando te dio los resultados. Tomé uno de los papeles de la mesa y leí en voz alta. Se confirma que el paciente Brandon Johnson es descendiente biológico de Robert Johnson con un 99,97% de certeza. El padre pareció angustiado por los resultados y solicitó que la información no se compartiera con los miembros de la familia. La habitación estaba tan silenciosa que se podría haber oído caer un alfiler. Verán, continué. Todos estos años ustedes me han estado tratando como un extraño porque papá los convenció de que yo no era realmente parte de la familia. Pero él sabía que yo era su hijo. Ha sabido durante 12 años que yo era su hijo biológico. Simplemente no quería que lo fuera. La boca de Allison estaba abierta de par en par. Trevor parecía que iba a vomitar. Mamá sollozaba en silencio entre sus manos. Entonces, déjenme ver si entiendo bien, dije, paseándome por la habitación ahora, sintiéndome más seguro de lo que nunca me había sentido en mi vida. Allison, acabas de darme una prueba de paternidad para demostrar que no soy parte de esta familia. Pero literalmente soy el único aquí que realmente es parte de esta familia. Trevor no es el hijo de papá. Es el hijo del amante de mamá. Y papá les ha estado mintiendo a todos ustedes durante más de una década sobre los resultados de mi paternidad porque simplemente no quería aceptarme como su hijo. Dejé de pasear y los miré a cada uno por turno.
La ironía es absolutamente deliciosa, ¿no es así? Brandon, dijo mamá entre lágrimas. Por favor, no lo entiendes. Oh, lo entiendo perfectamente, interrumpí. Entiendo que todos ustedes me han estado maltratando emocionalmente toda mi vida basándose en una mentira. Entiendo que papá preferiría fingir que no era su hijo antes que ser un padre para mí. Entiendo que a todos ustedes les resultó más fácil convertirme en el chivo expiatorio que lidiar con los problemas de su propia familia. Recogí el kit de prueba de paternidad que Allison me había dado y se lo devolví. ¿Quieres saber quién no es parte de esta familia? Mírate en el espejo, Trevor. Eres el hijo de Marcus Rivera, no de Robert Johnson. Felicidades. Tú eres el verdadero forastero aquí. Trevor finalmente encontró su voz. Esto es una locura. Te lo estás inventando todo. Saqué mi teléfono de nuevo y reproduje un vídeo. Era una grabación de mi videollamada con Marcus Rivera de la semana anterior. En ella, Marcus sostenía los resultados de la prueba de ADN y explicaba cómo había tenido una aventura con Linda Johnson hace 26 años y cómo ahora se daba cuenta de que Trevor era su hijo. ¿Te gustaría llamarlo?, pregunté. Tengo su número aquí mismo. Estoy seguro de que le encantaría conocer finalmente a su hijo. Ha estado preguntándose por ti durante 26 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá todavía temblaba. Mamá todavía lloraba. Allison parecía estar en shock. Y Trevor parecía que todo su mundo acababa de derrumbarse. Esto es lo que va a pasar ahora, dije, mi voz tranquila y controlada. Voy a salir de aquí, y nunca voy a volver. Voy a ir a casa a mi propia vida, mi propio éxito, mi propia felicidad, la vida que construí sin ninguno de ustedes. Empecé a recoger las pruebas de la mesa de café. Pero antes de irme, quiero que entiendan algo. Todos esos años haciéndome sentir que no pertenecía. Todos esos comentarios sobre cómo no era un verdadero Johnson. Todas esas veces que me hicieron sentir como un extraño en mi propia familia. Eso termina hoy. Porque ahora saben la verdad. Miré directamente a papá. Desperdiciaste una relación con tu verdadero hijo porque eras demasiado orgulloso y terco para admitir que estabas equivocado sobre mí. Elegiste creer una mentira en lugar de amar a tu propio hijo. Luego miré a mamá. Dejaste que tu esposo tratara a nuestro hijo como basura para encubrir tu propia aventura. Lo viste maltratarme emocionalmente durante años, y no dijiste nada porque tenías miedo de que tu secreto saliera a la luz. Me volví hacia Allison. Has pasado toda tu vida adulta tratándome como si fuera menos que tú. Cuando la verdad es que soy el único aquí que realmente pertenece a la familia de la que estás tan orgullosa. Finalmente, miré a Trevor. ¿Y tú? Ni siquiera eres un Johnson. Eres un Rivera. Quizás es hora de que vayas a buscar a tu verdadera familia. Comencé a caminar hacia la puerta, luego me detuve y me volví. Ah, y una cosa más, dije. Toda esta información, ya la he compartido con algunas personas. El tío Tom lo sabe. La tía Jennifer lo sabe. La abuela lo sabe. Pensé que deberían entender por qué ya no iré a las reuniones familiares. También pensé que deberían saber por qué su tarjeta de Navidad probablemente debería dirigirse a la familia Rivera a partir de ahora, al menos en lo que respecta a Trevor. La expresión de horror en el rostro de mamá valió cada momento de dolor que me habían causado. Se lo dijiste a toda la familia, susurró. Se lo dije a las personas que importaban, dije. Las personas que realmente me trataron como familia a lo largo de los años. Merecen saber la verdad sobre lo que ha estado sucediendo aquí. Pero eso no era del todo exacto. En realidad, les había contado mucho más que solo el secreto familiar. También había compartido información financiera muy interesante que descubrí durante mi investigación. También pensé que el tío Tom debería saber sobre el negocio, continué, observando cómo el rostro de papá se ponía aún más blanco. Ya sabes, la empresa de construcción que tú y Marcus comenzaron juntos, esa en la que Marcus todavía tiene legalmente derecho al 50% de la propiedad. El tío Tom es abogado, como sabes, y le pareció muy interesante que hayas estado operando el negocio como único propietario durante 26 años sin haberle comprado nunca la parte a Marcus. La boca de papá se abrió y cerró como un pez boqueando.
Marcus va a estar muy interesado en saber que el negocio que ayudó a construir ahora vale aproximadamente 4.2 millones de dólares, dije. Ese es dinero que legítimamente le pertenece, más 25 años de ganancias perdidas y ocultamiento fraudulento. El tío Tom cree que solo el fraude y las violaciones del deber fiduciario podrían resultar en una sentencia de 3 millones de dólares o más. Saqué otro documento del bolsillo de mi abrigo. Esta es la información de contacto de Marcus. Estoy seguro de que querrás contactarlo para discutir la transferencia de su legítima parte de la propiedad. No querrás que esto se complique en los tribunales, ¿verdad? El silencio en la habitación era ensordecedor. Papá parecía que podría tener un ataque al corazón. Pero esperen, hay más, dije, sintiéndome como un presentador de un programa de concurso retorcido. La abuela estaba particularmente interesada en saber sobre los fondos universitarios. Sabes cómo el fondo de Trevor era 3 veces más grande que el mío, y como el de Allison era el doble de grande. La abuela siempre había asumido que estabas tratando a todos tus hijos por igual. Se molestó bastante al enterarse de lo contrario. Miré directamente a Allison. Hablando de la universidad, a la abuela también le pareció interesante que hayas estado enseñando en la secundaria Jefferson durante 8 años, pero nunca mencionaste que has estado teniendo una aventura con el director casado, el señor Thompson. Las fotos que encontré en tus redes sociales fueron bastante reveladoras. Estoy seguro de que a su esposa le parecerán fascinantes. El rostro de Allison se puso ceniciento. ¿No lo hiciste? Oh, pero lo hice, dije. La señora Thompson merece saber lo que su esposo ha estado haciendo. Así como Trevor merece saber quién es su verdadero padre. Así como yo merezco saber que mi propio padre ha estado mintiendo sobre mi paternidad durante 12 años. Me volví hacia Trevor. Tu verdadero padre, Marcus, es en realidad un hombre maravilloso. Es exitoso, amable, y ha estado preguntándose por ti durante 25 años. Tiene 2 hijas que están emocionadas por conocer a su medio hermano. Te van a encantar, y ellas te van a querer a ti. A diferencia de esta familia, la familia Rivera realmente sabe cómo tratar a sus parientes con amor y respeto. Trevor estaba llorando ahora, abrumado por todo lo que estaba aprendiendo. No entiendo por qué nadie me lo dijo nunca. Porque mamá fue egoísta y papá fue cobarde, dije sin rodeos. Eligieron su propia comodidad por encima de tu derecho a conocer a tu verdadera familia. Eligieron su propia reputación por encima de tu felicidad. Eligieron las mentiras por encima del amor. Miré alrededor de la habitación una vez más, observando sus rostros devastados. ¿Saben cuál es la parte realmente triste? Todo esto podría haberse evitado si simplemente me hubieran tratado como a uno más de la familia. Si tan solo me hubieran mostrado el amor y el respeto básicos que todo niño merece de sus padres y hermanos. En cambio, eligieron convertirme en el chivo expiatorio de todos sus problemas. Mamá finalmente habló entre lágrimas. Brandon, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos volver a ser una familia. Me reí, pero no había humor en ello. ¿Una familia? Linda, tú no eres mi madre. Eres la mujer que me dio a luz y luego pasó 28 años haciéndome sentir no deseado. Robert, tú no eres mi padre. Eres el hombre que sabía que yo era su hijo biológico, pero eligió rechazarme de todos modos. Allison, tú no eres mi hermana. Eres una acosadora que acaba de intentar humillarme en la mañana de Navidad. ¿Y Trevor? Trevor, ni siquiera eres un Johnson. Abrí la puerta y sentí el frío aire de diciembre en mi rostro. La familia que quería nunca existió. La familia que necesitaba nunca estuvo aquí. Pero la familia que merezco está ahí fuera en alguna parte, y voy a encontrarla. Brandon, espera, gritó papá, finalmente encontrando su voz. Lo siento. Lo siento mucho. Estaba equivocado en todo. Me volví una última vez. Robert, tuviste 28 años para sentirlo. Tuviste 12 años después de que supiste la verdad sobre mi paternidad para arreglar las cosas. Tuviste innumerables oportunidades para elegir el amor sobre el orgullo, la verdad sobre las mentiras, la familia sobre tu propio ego. Elegiste mal cada vez. Salí y comencé a caminar hacia mi coche. Detrás de mí, podía oír a la familia desmoronarse. Mamá sollozaba histéricamente.
Allison le gritaba a Trevor por algo. Papá intentaba calmar a todos mientras lidiaba con su propio pánico por las revelaciones del negocio. Cuando llegué a mi coche, oí pasos detrás de mí. Era Trevor corriendo tras de mí en pijama y descalzo. Brandon, espera, jadeó. Lo siento. Siento mucho todo. No sabía nada de esto. Lo miré. Este joven que había crecido pensando que era mi hermano, que había participado en hacerme sentir como un extraño, y que ahora sabía que en realidad era el extraño él mismo. Trevor, dije suavemente. Eras solo un niño durante la mayor parte de esto. No te culpo por creer lo que los adultos te dijeron. Pero ya no eres un niño. Tienes 25 años y has tenido muchas oportunidades de tratarme mejor. Elegiste no hacerlo. Pero puedo cambiar, dijo desesperadamente. Podemos ser hermanos. Hermanos de verdad. Nunca fuimos hermanos, Trevor, dije. No compartimos el mismo padre. Apenas compartimos la misma infancia considerando lo diferentes que fuimos tratados. Y después de hoy, definitivamente no compartimos el mismo futuro. Subí a mi coche y bajé la ventanilla. Tu verdadero padre es un buen hombre, Trevor. Dale una oportunidad. Date una oportunidad de ser parte de una familia que realmente te querrá por quien eres, no por quien quieren que seas. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué vas a hacer? Arranqué el motor. Voy a construir la vida que debería haber tenido desde el principio. Voy a encontrar gente que me valore, que me aprecie, que me trate como a su familia porque quieren, no porque tengan que hacerlo. ¿Te volveré a ver alguna vez? Lo miré allí de pie en la nieve en pijama, llorando como el niño perdido que siempre había sido. A pesar de todo, sentí un momento de piedad por él. Él era tan víctima de las mentiras de nuestros padres como yo, solo que de una manera diferente. Quizás algún día, dije. Cuando descubras quién eres realmente y a dónde perteneces realmente. Cuando estés listo para tener una relación basada en la honestidad en lugar de las mentiras con las que crecimos. No sé cómo hacer eso, admitió. Empieza por llamar a tu verdadero padre, dije. Su nombre es Marcus Rivera, y su número está en ese sobre que dejé en la mesa de café. Ha estado esperando 25 años para conocerte. Abrí la puerta y salí al frío aire de diciembre. Detrás de mí, podía oír a mamá derrumbarse por completo, la silla de papá crujiendo mientras se mecía hacia adelante y hacia atrás, y a Allison y Trevor comenzando a discutir entre ellos. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí algo que no había sentido en años. Libre. Por primera vez en mi vida, no estaba cargando con el peso de tratar de ganar su amor o aceptación. No me preguntaba qué había hecho mal o cómo podía ser mejor. No me sentía como un extraño mirando hacia adentro. La verdad era que nunca había sido el extraño. Había sido el único que realmente pertenecía allí, rodeado de personas que estaban demasiado atrapadas en sus propias mentiras y secretos como para verlo. Subí a mi coche y me alejé de esa casa por última vez. No miré hacia atrás. No me sentí triste. Me sentí liberado. 6 meses después, me enteré por el boca a boca familiar que Trevor se había puesto en contacto con Marcus Rivera y estaba construyendo una relación con su padre biológico. Aparentemente, Marcus estaba encantado de conocer finalmente a su hijo y estaba ayudando a Trevor a descubrir su identidad y su lugar en el mundo. También escuché que mamá y papá estaban en terapia de pareja, tratando de superar 26 años de mentiras y engaños. Allison, al parecer, se había convertido en la mediadora familiar, tratando de mantener a todos unidos mientras lidiaba con su propia culpa por cómo me había tratado a lo largo de los años. En cuanto a mí, compré una casa en un estado diferente y empecé de nuevo. Construí nuevas relaciones con personas que me valoraban por quien era, no por quien pensaban que debería ser. Encontré el amor con alguien que pensaba que era increíble tal como era. Avancé en mi carrera y encontré un éxito que no tenía nada que ver con tratar de demostrar mi valía a personas que nunca me apreciarían de todos modos. La mejor parte fue que finalmente entendí algo importante. Ser rechazado por personas que nunca fueron capaces de amarte adecuadamente no es en realidad una pérdida. Es un regalo. Es la forma que tiene el universo de despejar el camino para que encuentres a las personas que sí lo harán. Esa mañana de Navidad, cuando Allison me entregó esa prueba de paternidad, pensó que me estaba dando el insulto definitivo.
Lo que realmente hizo fue entregarme la llave de mi libertad. Forzó a que saliera a la luz una verdad que había estado enterrada durante años. Y al hacerlo, me liberó de toda una vida de intentar ganar el amor de personas que nunca me lo iban a dar. La caja negra que le di a papá esa mañana contenía más que solo resultados de ADN. Contenía el fin de su poder sobre mí. Contenía la verdad que todos habían estado ocultando. Contenía el comienzo de mi vida real, la vida en la que era valorado, apreciado y amado exactamente como era. A veces, la mejor venganza no es desquitarse con las personas que te hicieron daño. A veces, la mejor venganza es descubrir que nunca las necesitaste en primer lugar. A veces, la mejor venganza es simplemente alejarte y construir una vida mejor sin ellas. Eso es exactamente lo que hice, y nunca he sido más feliz. Lo último que supe fue que papá había intentado contactarme a través de un conocido mutuo, queriendo arreglar las cosas. Pero no había nada que arreglar. El daño estaba hecho, y lo que es más importante, yo había pasado a algo infinitamente mejor. Algunos puentes están destinados a ser quemados. Algunas familias están destinadas a ser dejadas atrás. Algunas puertas están destinadas a ser cerradas para siempre. Esa mañana de Navidad, mi hermana pensó que me estaba demostrando que yo no pertenecía a su familia. Lo que en realidad me mostró fue que su familia no merecía tenerme en ella. Y eso marcó toda la diferencia.